Poder determinar a través de señales fisiológicas de nuestro organismo, pero en personas que no se pueden comunicar porque están en una situación de un estado alterado de conciencia, como una vigilia sin respuesta o un estado de mínima conciencia, pues poder ver si la estimulación que nosotros aplicamos a estos pacientes para intentar conectar con ellos provoca algún cambio en su sistema autónomo, que llamamos sistema simpático. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido nosotros participar en la parte de ingeniería para realizar el análisis de los registros de pacientes con estados alterados de conciencia. Las personas pues vemos, oímos, nos sentimos el tacto, entonces diseñamos un protocolo aquí en el hospital de estimulación a personas con estados alterados de conciencia y hacíamos sesiones con estimulación visual a través de imágenes, de estimulación auditiva a través de canciones que les gustaban, de aromas, de gusto, ¿no? Comiendo sabores, y durante esa estimulación el terapeuta ocupacional es el que aplica los estímulos y el neurólogo estaba registrando cualquier mínimo cambio clínico que observara en el paciente en una base de datos, exactamente el momento en el que notaba algún cambio, y además los sistemas y los dispositivos que le habíamos puesto al paciente registraban sus parámetros fisiológicos. Nosotros lo que hicimos fue aportar un material, básicamente monitores multiparamétricos, que podían medir algunos de los parámetros de interés para las terapias con estos pacientes. Utilizamos una serie de dispositivos de recogida de estos datos para poderlos luego analizar y ver si había una correlación entre la estimulación y sus cambios fisiológicos. Para las familias también muchas veces están estimulando a una persona o a un familiar y no saben si el familiar realmente está percibiendo ese estímulo o no, y esto a veces es angustioso, ¿no? Los que hacemos investigación en ingeniería biomédica siempre tenemos un poco el lado este de que nos gusta que nuestro trabajo ves que puede tener una utilidad y una aplicación social, y cuanto más importante mejor. Lo ideal es recoger muchos más pacientes y después poder, con toda esa cantidad de datos, poderlos analizar y ver si hay correlaciones. A partir de ahí, si lógicamente luego viniera una segunda fase del proyecto que diera como lugar el desarrollo de algún tipo de protocolo o incluso de dispositivo que permitiera hacer pues, todas las medidas aplicables a este tipo de pacientes, pues posiblemente nos podría interesar ya desde el punto de vista de comercialización y ampliación de nuestra gama de productos. Que pudiéramos tener, en vez de múltiples dispositivos, que todo eso se pudiera unificar en un único dispositivo que registrara todas esas señales y que devolviera una respuesta a la persona que está haciendo la terapia de si eso que está haciendo es útil o no. Los profesionales necesitan también las otras dos patas, tanto el formar a otros profesionales como poder tener herramientas para contestar a sus preguntas. Y en eso, pues con Safor Salud, pues estamos teniendo esas herramientas, esa ayuda metodológica y también a veces pues, de equipos y económica para poder avanzar en esas ideas, ¿no? En esas preguntas que nos hacemos cada día.